Señor Monge, pregúntese usted mismo por qué no hay gente más joven como usted involucrados en política. Dice, ¿cómo no va a tener tiempo de contestarme? Dice, yo le respondo, caramba, dice, porque no hay alternativas para hacerlo. No todos tienen el privilegio de tener un micrófono en radio y televisión y decir lo que piensan, lo cual hoy por hoy es casi como ganarse la lotería. Mientras no hayan partidos serios, bien estructurados y organizados, seguiremos en soletas y continuaremos viendo a populistas que manejan a la gente a punta del estómago y generando división y odio entre hermanos. No necesitamos un caudillo, necesitamos una estructura donde emerjan varios líderes sensatos sin bajas pasiones desde Manaví, dice Carlos Arroyo. Y tenemos el último correo del programa, ahí está, dice, panelistas de gobierno del domingo, sepan que este gobierno es el único desde que el país vive en democracia que se ha preocupado por el verdadero pueblo desposeído. Ya no cabe la menor duda que este gobierno tiene liderazgo, capacidad y lo que es más, buenas intenciones para sacar adelante a nuestro país. La oposición tiene que dejar de ser necia, ciega, testaruda y de una vez por todos sumarse a este proyecto de cambio y dejarlo gobernar. Solamente los resentidos y necios siguen pensando que este ha sido un golpe de Estado fracasado gracias a la valentía del presidente. Saludos a mi presidente y siga adelante en mi proyecto. Desde Pasaje dice Gerardo Salvatierra, que compara a la oposición con Shakira, con esa canción, y nosotros regresamos. Y esta es la última pregunta, y con esto terminamos el programa. Dice, los medios de comunicación y las reglas bancarias de última hora. 2 años han tenido el gobierno y la asamblea para regular la aplicación de la Constitución sobre esta materia, pero recién faltando pocos días para que venza el amplio plazo de 2 años, se dictan resoluciones o regulaciones que generan polémica. Gran movimiento se registra en los medios de comunicación e instituciones financieras cuyos dueños tienen acciones en ambos tipos de empresa. Es que el plazo para que se desvinculen de uno de los dos sectores está por concluir este miércoles 20 de octubre. Uno de los principales problemas que se ha debido enfrentar es el continuo cambio de reglas impuestas por la Junta Bancaria. Ahora la novedad es que mientras antes se prohibía que compren acciones familiares y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, la última resolución solo prohíbe hasta 2º grado de consanguinidad y 1º de afinidad. Es decir que ahora los banqueros podrán entregar las acciones de sus medios de comunicación a tíos, sobrinos, primos y cuñados. Esto provocó que el presidente de la Asamblea envíe una comunicación a la superintendenta de bancos. Hoy día se han reducido 2 grados, es decir, eso significa que ahora a los primos y a los tíos de cómo encargarles cualquier negocio. Y no es así. El espíritu de la Constitución era de que no exista relación entre el poder económico y los medios de comunicación. Sin embargo, el ministro de Telecomunicaciones asegura que tomarán todas las medidas para que esto no ocurra. Yo le puedo ceder las acciones a alguien, pero el que sigue mandando es uno. Entonces, esto no tiene ningún sentido porque no se protege los intereses de los ecuatorianos. Otro punto polémico es la concesión de la frecuencia. Guillermo Navarro, presidente de la Comisión Auditora de Medios, aclara que los nuevos dueños solo adquieren los bienes de la empresa. Se puede vender la estación, pero sin la concesión. Hay que entender que la frecuencia es una propiedad social y es propiedad de esa sociedad, no es propiedad de la empresa. El CONATEL decide si los nuevos dueños son idóneos o no para mantener la concesión. Si el CONATEL resuelve que no lo son, la concesión se revierte al Estado. En medio de la incertidumbre, el plazo está por cumplirse, pero si bien la fecha tope para vender las acciones es del 20 de octubre, tendrán hasta el 29 para registrarse en la Supertel, con los documentos que acrediten la transferencia. Con este antecedente y rápidamente, la pregunta es si se está procediendo ordenadamente para cumplir con el mandato constitucional que prohíbe la relación entre la banca y los medios, o al incluir a cuñados, tíos, sobrinos, primos y suegros, en esta reglamentación se está coartando el derecho al libre desarrollo empresarial. Javier Flores. Bueno, yo creo que lo primero que habría que pedirle explicaciones a la gente que tomó esta decisión es por qué se modificó una disposición que en un momento estaba redactada de una cierta forma a pasar a tener una redacción distinta. Donde hay mayoría de gobierno en ese organismo. A mí me llama mucho la atención que se haga un cambio sin una explicación pública. Yo creo que tiene una obligación moral, sí, una obligación ética, de explicarnos a los ciudadanos por qué se toma una decisión un día y se modifica la otra sin ofrecer hasta ahora una explicación. En ambos casos, del 25% y la reducción de el 25% uno lo puede entender sobre la base de la Constitución. Uno lee el artículo 312 y no dice absolutamente nada un 25%. O sea, ahí dice no deben tener acciones. ¿Te puede gustar o no te puede gustar lo que es el artículo de la Constitución? Sí. Eso es lo que dice. Dueños de los medios
no pueden tener acciones. Cero. O sea, eso dice la Constitución. ¿Te gusta o no te gusta? Eso es lo que dice la Constitución. Lo otro es una interpretación, es un desarrollo, una reglamentación del tema. A mí, eso es una locura, pueden haber razones o pueden haber razones a favor o en contra. A mí lo que me interesa es que me expliquen por qué. O sea, me parece que es lo relevante, porque una decisión que estaba tomada de una cierta forma, se la modifica sin ofrecer hasta ahora ninguna razón pública de por qué se actuó de esa forma. Hecho el punto. Pero ¿no te parece a ti, César Montúfar, que es una locura? Mañana resulta que yo he trabajado 20 años en una radio, he construido una radio, y resulta que me voy a casar con una chica y para mi mala suerte su papá tiene acciones en una banca. Entonces yo tengo que vender mi radio. ¿Qué es esta locura? ¿Por qué no podemos desarrollarnos, digamos, libremente en el sector empresarial que queramos? ¿Por qué voy a pagar yo los platos rotos por quienes actuaron equivocadamente en medios de comunicación? Tú lo has dicho, no puedo estar más de acuerdo con lo que tú acabas de decir. A mí me parece que lastimosamente, estamos actuando, o el país está actuando, o en estas resoluciones de la Junta Bancaria, lo que hace es traslucir un prejuicio que lamentablemente es discriminatorio en contra de personas, puede resultar discriminatorio en contra de personas que no tienen por qué pagar una culpa anterior. Sí, pues. Es evidente que lo que pasó a finales de los años 90 es execrable en el país, que no debe volver a repetirse. Incluso a pesar de eso, yo creo que la norma constitucional es norma constitucional y tenemos que respetarla, también es incorrecta, porque hay una clara discriminación hacia un sector. Yo coincido. Pero de allí a pasar al extremo de que vamos casi a generar ¿qué podría decir? Un subgrupo de ecuatorianos de segundo orden que no van a poder, que no podrían tener ninguna vinculación, me parece que es una exageración que no podemos aceptar. Ok, María Alejandra, contigo y luego cerramos con Leonardo. Bueno, creo que un avance fundamental en la Constitución es haber separado los grupos financieros, los grupos del poder económico que se concentran en los grupos financieros de los grupos de los medios de comunicación, condenando la primera resolución de la Junta Bancaria, en donde únicamente de los 5 votos, uno de los miembros, que es la economista Melania Mora y la superintendente de banco, se pronunciaron en contra de esa barbaridad jurídica, constitucional y de todo lo que ustedes puedan calificarla, al poner la posibilidad del 25% de las acciones, darle la posibilidad que los grupos financieros la tengan. Esa revisión... Eso sí va en contra de la Constitución. Absolutamente en contra de toda la lógica y sobre todo de la Constitución. Los tíos, los primos, los cuñados, eso es una locura. Puede ser, yo creo que habrá... Yo coincido con Javier en que es necesario respuestas. En base a qué criterios se puso eso en la resolución, pero más allá de ello, creo que hay una prioridad fundamental, que en la nueva ley de comunicación que debe aprobar la Asamblea, tienen que establecerse mecanismos absolutamente claros para evitar ese testaferrismo. Eso sí. O sea, yo creo que eso es evidente, y obviamente la democratización de la frecuencia en los medios de comunicación. Hecho el punto, cerramos contigo, Leonardo Viteri. Uno de los canales incautados, Gamavisión específicamente, sacaba todos los días, como cuando se anuncia el advenimiento de algo, ¿no? Faltan 30 días para que se venda Teleamazonas, faltan 29. Es una locura, una locura. Yo le pregunto al gobierno, ¿cuándo vende los canales incautados que ofreció venderlos en 6 meses y ya llevamos 27 meses y no los venden? El tema de la consanguinidad, un ejemplo claro, Manta Manaví, Ecuador, Grupo Radial Delgado, ellos tienen radios y tienen también grupos financieros. Perdóneme, vayan ustedes a la guía telefónica de Manta y vean cuántos Delgado hay. Entonces, a mí me parece que este tema nunca se debió elevar a la Constitución. Eso ya existía, no se asusten. Ya existía en la Ley de Modernización del Estado, en el artículo 21, y después las reformas en el año 2002, en la Ley Trole 2. Entonces, no se asusten. Pero la rabia, el odio en contra de Teleamazonas hizo que lo eleven a la Constitución, que me parece inadmisible que una Constitución tenga temas tan particulares. Con eso terminamos. Como ese. Con eso terminamos el programa. Gracias a César Montúfar, Leonardo Viteri, María Alejandra Vicuña y Javier Flores por estar el día de hoy con nosotros, y gracias a ustedes también por participar. Nos vemos en 7 días. Ningún derecho ha sido suspendido durante el estado de excepción. En ningún caso, vuelvo y repito, restringiendo ninguno de los derechos de los ciudadanos, ni el derecho de reunión, ni de libre movilidad, ni de expresión política, ni de libre circulación. Sin establecer censura previa solo sobre los temas que tenían relación con el amotinamiento policial. Ningún derecho ha sido suspendido durante el estado de excepción. En ningún caso, vuelvo y repito,
restringiendo ninguno de los derechos de los ciudadanos, ni el derecho de reunión, ni de libre movilidad, ni de expresión política, ni de libre circulación. Sino establecer censura previa solo sobre los temas que tenían relación con el amotinamiento policial. Ecuadorian Seafood Alliance, construyendo juntos el futuro acuícola del país.